Hola, ¿cómo están? Buen día. Me presento, mi nombre es Juan Manuel Jaramillo, soy médico egresado del programa de medicina de la Universidad del Quindío y actualmente laboro en el Instituto del Sistema Nervioso de Risaralda, una clínica especializada en salud mental que acoge y tiene cobertura de todos los pacientes de Risaralda, algunos del Bacho también. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de qué es la depresión, cómo podemos enfocar a un paciente desde el primer nivel de atención como médicos generales para tener una aproximación diagnóstica y terapéutica de estos pacientes basándonos en las guías del ministerio, las guías publicadas en el año 2013, las de práctica clínica, y en las guías de intervención MHGAP, que son las guías para los trastornos mentales, neurológicos y por consumo de sustancias en el nivel de atención no especializado. Entonces vamos a hacer un enfoque muy dirigido acerca de lo que es el manejo de la depresión desde el punto de vista de un médico general y qué tipo de pacientes podemos manejar solos en un primer nivel y qué tipo de pacientes deben de referirse para que tengan una valoración más especializada, bien sea por el equipo de psiquiatría o tener también un acompañante un acompañamiento de psicología desde el primer nivel. Entonces, bueno, vamos a empezar. Bueno, entonces como les decía, ya entrando en materia, vamos a hablar sobre la depresión según las guías para Colombia del Ministerio de Salud y las MHGAP de la Organización Mundial de la Salud, que son estas guías. Ambas se encuentran muy fácil por internet a través de la página de la OMS o la PAO, y las guías de práctica clínica pues en la página del ministerio están. No son largas, son bastante amenas de leer. Bueno, entonces vamos a empezar inicialmente hablando acerca de la epidemiología. ¿Sí? Vamos a hablar qué riesgo que tiene una persona de tener depresión durante toda su vida. En la población general es del 3 al 5%, pero en la consulta de medicina general, el volumen de pacientes que ingresan a consultar y que tienen algún tipo de sintomatología de depresión varía entre el 2.2 al 25%. De estos pacientes, solamente el 0.2 llega al psiquiatra y solamente un 9% de los pacientes consultan. Es decir, tenemos alrededor de un 10% de los pacientes que van a consultar, y de ese 10% menos del 1% va a asistir a una consulta por psiquiatría, y el 89% de los pacientes jamás va a consultar. En el estudio colombiano de salud mental del año 2013 se encontró una prevalencia del 1.2% para la depresión y un 0.7% para la distimia. Ya hablaremos de cuáles son las diferencias de esto. El riesgo de un individuo de que tenga un episodio depresivo mayor, EDM, en toda la vida en Colombia es alrededor del 12.1%, lo que hablábamos inicialmente en el segundo ítem. Y el promedio de inicio de los síntomas es entre los 25 y los 30 años, y tenemos una relación mujer-hombre de 2 a 1. Tenemos que tener en cuenta de que la depresión podemos tener varios tipos de pensamientos, ¿sí? Y varios tipos de síntomas, por decirlo así. Hay unos síntomas que van a ser fundamentales, que son especialmente las alteraciones en el estado de ánimo, como tristeza o irritabilidad, y la presencia de anedonia. También el paciente puede referir a algunos síntomas somáticos, como alteraciones del sueño, del apetito, que duerma más, duerma menos, coma más, come menos, que tiene fatigabilidad, tiene alteraciones en sus relaciones sexuales, y tiene algunas otras quejas somáticas, algunos otros síntomas que digamos clínicamente y semiológicamente no se pueden definir como que pega para qué tipo de patología, ¿cierto? Hay unas alteraciones cognitivas, la pseudodemencia depresiva, que pueden tener algunos pacientes, como alteraciones en la atención, concentración, memoria, alteraciones psicomotoras. Empiezan a tener descuido por el cuidado personal y tienen ideas relacionadas con el fracaso, la culpa, la desesperanza, la ruina, inutilidad, de muerte, de suicidio y muchas otras cosas que sería bueno que repasaran un poco acerca de esto con la semiología psiquiátrica, ¿no? Tenemos algunos criterios, no los vamos a mencionar todos, especialmente los del DSM-5 y los del CIE-10, tenemos estos criterios, pero pues no voy a tener a leer toda la diapositiva, creo que cada quien podrá leer los criterios. Simplemente quiero hacer acotación de que los pacientes tienen que, de esta lista de 9 criterios que tenemos presente, debe tener por lo menos 5 o más de esos síntomas, siempre y cuando 2 de esos sean el 1 y el 2, que son una alteración del estado de ánimo en el cual está deprimido la mayor parte del día, casi todos los días, y el segundo, que es una disminución importante del interés o del placer por todas o casi todas las actividades la mayor parte del día. Es decir, al paciente ya como que le da pereza hacer las cosas que antes le daban placer, lo que quería. Y ahí tenemos también las alteraciones orgánicas, digamos el paciente que no duerme, duerme más, que se siente fatigado, que tiene alteraciones para comer, que hay ideas de muerte o de inutilidad, y pues tenemos que tener especial cuidado también en los pacientes que, aparte de tener esta sintomatología, tienen ya también sintomatología psicótica, que ya hablaremos de eso. Dentro de los criterios del CIE-10, ¿cierto?
que es el Código Internacional de Enfermedades en su 10ª versión, ya está próximo a salir la versión número 11. Hablan también de 2 criterios generales, que son: episodio tiene que durar al menos por 2 semanas, esto quizás se me olvidó decirlo ahorita en el DSM. El episodio depresivo tiene que durar al menos 2 semanas, y el episodio no es atribuible a cualquier otra causa orgánica o por consumo de sustancias psicoactivas, y tiene que tener al menos, el CIE-10 ya habla de 3, de al menos de estos 3 debe tener 2, es decir, un estado de ánimo depresivo, que el paciente esté depresivo, marcada pérdida de interés por las actividades que antes le generaban placer, ¿sí?, que son similares a los de DSM, y este agrega también falta de vitalidad o aumento de la fatigabilidad como uno de los 2 síntomas cardinales que debe sí o sí cumplir un paciente, y debe tener uno o más de los siguientes, que son también alteraciones en el patrón del sueño, pérdida de la confianza, reproches hacia sí mismo, cambios en la actividad psicomotriz, que también lo teníamos en el DSM-5, alteraciones del sueño y del apetito. Es decir, son muy similares los criterios. Generalmente se trabaja más con el DSM, en el cual incluso la mayoría de investigaciones sobre depresión se basan. Entonces, cuando hablamos en general, el que cumple un criterio, lo más probable es que cumpla el otro, pero pues en algunos casos no se cumple. Como decía, la mayoría de las veces las investigaciones están basadas en criterios de DSM-5, que son como más ampliamente difundidos que los criterios del CIE-10. Esto para un episodio depresivo grave. Hay varias hipótesis sobre cómo puede generarse la depresión. Hay muchas hipótesis, realmente no hay ninguna comprobada, y se cree incluso de que puede ser una combinación de hipótesis y de formas, ¿sí?, que es una enfermedad multifactorial en la cual no solamente se cuenta lo que vamos a hablar aquí, sino que también influye el ambiente en el cual el paciente se está desenvolviendo, la etapa de vida que tiene el paciente, su ciclo vital, ¿sí? Pero pues aquí hablaremos un poquito de lo que dice más la literatura científica sobre cuáles pueden ser las hipótesis de la depresión. Hay una que es la hipótesis monoaminérgica, en la cual dice que es que hay una depresión que debido a una existencia deficiente o funcional de las catecolaminas, noradrenalina, dopamina, y posteriormente dijeron, bueno, y también puede haber una deficiencia de las indolaminas, ¿cierto?, que ahí entraría la serotonina. Esto fue posterior a que plantearan la parte de la noradrenalina, dopamina, hacia alrededor de 1970 y luego en 1979. Eso llevó, ¿sí?, a que a finales de los 70 se empezaron a desarrollar fármacos selectivos para incrementar el aumento o la función de la serotonina, y encontraron pues de que esta vaina funcionaba, ¿sí? Digamos, en psiquiatría, cuando se habla de depresión muchas veces ha sido como que se tiene una hipótesis, se utiliza algo, se plantea y se comprueba ya a posterior de que, bueno, le dimos algo que incrementó los niveles de serotonina y la depresión mejoró. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de noradrenalina, lo que se encontraron es que habían unos niveles disminuidos en el sistema nervioso de los metabolito de la noradrenalina, esto midiéndolo en la orina de los pacientes con depresión. Algunos pacientes tenían una recaída en la depresión cuando estaban tratados con alfametil paratirosina, ¿sí?, que esto depleta la noradrenalina, ¿cierto?, cuando se trataban con inhibidores de la recaptura de noradrenalina. Y también porque se encontró que había una disminución de la respuesta de los agonistas del receptor beta en los pacientes con depresión. En cuanto a la dopamina, varios estudios de tomografía con emisión de positrones observaron que había un incremento de la cantidad de receptores D2, ¿sí? Los psicoestimulantes liberadores de dopamina producían elevación del estado de ánimo, y posiblemente la depresión es inducida por antipsicóticos, por un bloqueo de los receptores postsinápticos a alta dosis de algunos antipsicóticos. O sea, empezaron a ver de que, hey, mira, sí, los pacientes que tienen más dopamina, entonces están yéndose para el otro lado, tienen un estado de ánimo elevado y todo. Entonces dijeron, bueno, si cuando tienen más, entonces están así, cuando tienen menos, ¿qué pasa? Pues bueno, estarán deprimidos, ¿sí? Y pues también hay que tener en cuenta de que la dopamina es parte de la base neuronal de los sistemas de recompensa, ¿cierto? Entonces que una carencia puede producir ahí anedonia. ¿Listo? Y la serotonina igualmente, se encontró pues que tenía algunas alteraciones, especialmente en la parte de la función, en el momento de acoplarse a los receptores postsinápticos, en el momento de la molécula como tal o de su liberación, ¿cierto? Las células cerebrales que contienen serotonina se localizan en el mesencéfalo y en los núcleos del rafe del tallo cerebral, y tienen pues varias vías serotoninérgicas que son ascendentes, la vía hacia el hipocampo, el núcleo estriado, la amígdala, el hipotálamo y la corteza, y las descendentes que terminan en el asta dorsal de la médula espinal y generan una inhibición del tratamiento del dolor. Incluso algunos pacientes con dolor crónico, cuando se les inicia un manejo para depresión, incluso comentan de que mejoran un poco su dolor cuando tienen los inhibidores selectivos de recaptación. Y el asta ventral, pues que regula la salida de las neuronas motoras. Hay muchos tipos de receptores de
de serotonina, ¿cierto? Algunos son manejados por ligados a proteína G, otros utilizan segundos mensajeros, bueno, hay muchos tipos, más o menos este es un cuadrito donde hablamos de algunos, ¿sí? Pero nos enfocamos principalmente en cuáles, en estos ultimitos, ¿cierto? Que son los que tienen que ver con la cognición, estado de ánimo, la alimentación, los ritmos circadianos y la termorregulación, porque pues los otros no nos interesan tanto, ¿sí? Pronto los 5-HT1. Bueno, entonces encontraron de que los pacientes con depresión había una disminución de los metabolitos de serotonina en el líquido cefalorraquídeo, había un incremento de los sitios de unión de receptores 5 de serotonina en las plaquetas y cerebro de los deprimidos, o sea, como hay menos serotonina, saco más receptores para ver si cojo alguna cosita de lo que hay por ahí circulando. Y porque pues tengan en cuenta que la serotonina también tiene algo que ver allí, por un ladito, la cascada de coagulación y todas las cosas. Bueno, la regulación por decremento de los receptores postsinápticos de serotonina, y hay una recaída de la depresión inducida por el agotamiento del triptófano, que pues si recuerdan las clases de bioquímica, la serotonina pues viene del triptófano, ¿sí? Ese es el precursor de la serotonina. Bueno, hay otras teorías, hablan del eje hipotálamo hipofisiario adrenal, lo que es el eje del estrés, por lo cual dicen que hay un efecto tóxico por la regulación del cortisol, y que las experiencias tempranas adversas, sean bien físicas, emocional, por abuso sexual, generan una alteración de este eje del estrés y conduce a que haya, digamos, una depresión o una distimia. Hay otra hipótesis en la cual habla del glutamano y la neuroplasticidad, en el cual dice que hay una disminución de la neuroplasticidad y la regulación por un incremento del glutamato, que como saben no es un neurotransmisor excitatorio, sino todo lo contrario, ¿sí? Y se ha demostrado que los fármacos cuyo objetivo directo es el glutamato tienen efecto rápido en la sinaptogénesis y mejoran el estado anímico, como por ejemplo la ketamina, ¿sí? Que hace poquito la autorizaron la FDA en Estados Unidos para tratamiento de la depresión, se aplica intranasal, bueno, pero pues sus efectos no son prolongados a largo tiempo como sí con otros medicamentos. Y pues el procesamiento emocional asociado al sesgo cognitivo negativo, enfocarse solamente en lo negativo, recuperar recuerdos negativos, también se ha hablado de que esto es otra teoría para la depresión. Ahora sí, entrando en materia, lo que son las guías de práctica clínica sobre depresión, vamos a hablar un poquito. Realmente lo que voy a hacer acá es un resumen, hablar un poquito desde la experiencia clínica que se ha tenido sobre el manejo de estos pacientes. Pues obviamente los invito a que revisen las guías de práctica clínica de depresión para que la chequeen, por lo menos leerse las guías de práctica clínica de profesionales, al menos como para tener un acercamiento y saber qué hacer con los pacientes y cómo puedo clasificar a un paciente con depresión y evitar caer en diagnósticos que no son, lo que ni siquiera están configurados en el DSM-5 o en el CIE-10. Entonces lo primero es que con cualquier paciente que nos ingrese a consulta de medicina general, así estemos trabajando en un programa de crónicos de riesgo cardiovascular, un programa de VIH o estamos en hospitalización o lo que sea, tenemos que detectar algunos factores de riesgo. Dentro de estos factores de riesgo, lo primero es que es un paciente que ha tenido historial de un episodio depresivo. Lo segundo, como la depresión tiene una carga genética bastante grande, es mirar la historia familiar del paciente, es decir, tiene personas en primero o segundo grado de consanguinidad que hayan tenido depresión o que se hayan suicidado, personas con problemas psicosociales, gente que esté desempleada, separada, que tenga algún evento vital estresante, ¿sí? Que incluso puede entrar la muerte de la mascota, pacientes que tenga abuso o dependencia de algunas sustancias psicoactivas, incluyendo el alcohol y el cigarrillo, personas que consultan generalmente al sistema de salud. Estas pacientes son también un bombillito rojo que se debe prender y indagar por sintomatología depresiva. Ese paciente que está consultando por síntomas poco específicos que no sanan o que cualquier pequeño dolor se incrementa y pues dice que semiológicamente no se encuentra nada, este paciente es un bombillito rojo que hay que encenderlo y estar muy pendiente de este paciente. Personas con enfermedades médicas crónicas, especialmente cuando hay un compromiso de la funcionalidad, los pacientes que antes eran muy activos, que se infartaron, ya no pueden hacer ejercicio, el paciente que tiene el dolor crónico, el paciente que tiene el cáncer, que ya no puede hacer sus actividades cotidianas con normalidad, de esos pacientes hay que estar muy pendientes y estarlos evaluando, porque el dolor crónico, la enfermedad crónica incrementa el riesgo de suicidio, incrementa el riesgo de depresión bastante. Pacientes con otros trastornos psiquiátricos, como los trastornos de ansiedad, los trastornos de personalidad, especialmente los pacientes que tienen trastornos de ansiedad,
¿sí? Muchas veces la ansiedad coexiste con el trastorno depresivo o los trastornos de personalidad, de pacientes que tienen personalidad dependiente, que son más factibles a que a un evento vital estresante los altere. Los pacientes con personalidad límite, trastorno límite de personalidad, épocas de cambios hormonales como el embarazo, la menopausia, incluso en algunas mujeres ellas mismas refieren de que el momento días antes de que llegue la menstruación se presenta una alteración en el cambio del estado de ánimo, y si son pacientes que tienen de antecedente un trastorno depresivo, refieren de que en esos momentos incluso el trastorno depresivo puede agravarse, y que generalmente cuando cesa la menstruación, o sea, cambia hormonalmente nuevamente, tienden a mejorar esto. Historia de intentos suicidas y el sedentarismo, muy importante tenerlo en cuenta. Para la tamización, la recomendación es preguntar directamente dos cosas. Siempre en el último mes preguntamos si se ha sentido desanimado, deprimido o con pocas esperanzas, uno, y la dos, si ha sentido menos interés o placer por hacer cosas que habitualmente lo disfrutaban. Justamente por eso es que al inicio de la presentación agregué los criterios de DSM-5 y CIE-10, porque aquí lo que estamos haciendo es básicamente preguntando por los dos primeros criterios. Hey, ¿vos te has sentido triste, desanimado, como sin ganas de vivir, sin esperanza? Y las cosas que antes a usted le gustaban todavía las sigue haciendo, ya perdió el interés, ya no le causa placer. Si a usted antes le gustaba salir a caminar, montar bicicleta, trotar, ver televisión incluso, ¿qué pasa? ¿Sí? Entonces, si es un paciente mayor de 18 años y en cualquiera de estas dos el paciente dijo que sí, que efectivamente estaba así, entonces lo que tenemos que hacer es confirmar el diagnóstico de un episodio depresivo único o recurrente más de un episodio, ¿sí? Por el momento que sería único. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a buscar diagnósticos diferenciales de depresión, que no sea una coexistencia de un trastorno depresivo, que no sea un paciente que tiene un dolor reciente, que no sea un paciente que tiene una alteración a nivel tiroideo y tiene un hipotiroidismo por ahí guardado, alguna cosa, ¿sí? Y vamos a buscar los criterios diagnósticos del CIE-10. ¿Por qué el CIE-10? Porque el CIE-10 en Colombia es con lo que nosotros diagnosticamos cualquier enfermedad. DSM-5 es muy chévere con los estudios y todo, pero CIE-10 es con lo que diagnosticamos. Entonces habrán patologías que uno lee en el DSM-5 que existen, pero en el CIE-10 no aparecen codificadas, entonces pues buscamos lo más cercano. Vamos a evaluar el riesgo de suicidio del paciente. Hay que preguntar directamente si se quiere matar o si ha pensado en morirse o cómo lo ha hecho. Sí, obviamente estas entrevistas son muy contextualizadas y buscamos factores de riesgo para intento de suicidio. No se recomienda el uso de escalas, la guía no recomienda el uso de escalas, aunque pues se puede hacer una aproximación con guías como la SAT-Pearson o cosas así, pero pues la guía como tal no recomienda el uso de escalas, porque las escalas generalmente tienden a subestimar el riesgo de suicidio. Entonces, pues si una escala te da positiva, listo, chévere, dio positiva, este paciente le va a poner cuidado, pero en muchas ocasiones las escalas nos dicen, bueno, este paciente tiene un bajo riesgo de suicidio, se puede manejar de forma ambulatoria con seguimiento estricto, pero pues clínicamente vos lo ves y dices, sí, se puede manejar, pero tiene una mala red de apoyo, entonces tiende a subestimar mucho eso y podemos entrar ahí. Los factores de riesgo para suicidio, hay muchos factores de riesgo para suicidio. Hay algunos que tienen que ver con la historia médica previa, si ha tenido intentos previos, si consume sustancia y tiene trastornos de personalidad, alguna enfermedad comórbida, o antecedentes de hospitalización por psiquiatría, también por episodios de depresión mayores, sobre los síntomas como anedonia, ansiedad severa, ataques de pánico, desesperanza, insomnio, pobre concentración. Y los pacientes psicóticos, es que yo escucho cosas, y en cualquier momento una psicosis se puede volver una alucinación chévere, le digo yo, y una alucinación no chévere. La alucinación chévere, a veces escucho a los pacientes, no, a mí la alucinación me dice que sí, que salga adelante, que yo voy a seguir de eso, es una alucinación, entre comillas, que apoya al paciente, pero en cualquier momento se puede cambiar y decirle la alucinación, pégale al médico, no, quítese la vida o alguna cosa, y pues eso se vuelve maluco para el paciente. O sea, ahí entra lo que es egosintónico, egodistónico. A veces son alucinaciones como medio egosintónicas, ahí como que apoyan al paciente, que está el paciente con él, que el paciente la siente bien, y pues se pueden ir para el otro lado. Y eso puede generar mucho más estrés también en el paciente. Los factores sociales vitales, el estado civil del paciente. Pacientes solteros tienen un mayor riesgo de suicidio, los viudos, divorciados o separados. Eso está muy claro, muy descrito. La pérdida reciente de algún ser querido, pobre red de apoyo, vivir solo, y la pérdida reciente de algún ser querido, especialmente cuando este ser querido de pronto falleció por suicidio. O sea, aquí hace poquito teníamos un caso que me llegó por consulta externa, de una señora en la que su nieto se suicidó cuando estaba en el colegio, se suicidó, y 3 meses después se suicidó la hija de la señora.
pues a causa del suicidio del nieto. Y pues ahorita ella como estaba muy deprimida, viviendo todavía el duelo reciente de su hija y pues con unas ideas de muerte y una ideación suicida bastante estructurada. Ahorita vemos qué hacemos con esa paciente, con ese ejemplo, ¿cierto? El manejo con depresión del paciente en la atención primaria y las indicaciones para remisión a psiquiatría son estas. Lo primero es que hay que hacerle psicoeducación a todo paciente que nos llegue, independiente del nivel de depresión que tenga. Lo segundo es que vamos a explorar y hablar con el paciente sobre los eventos vitales estresantes. Es decir, muerte de un familiar, muerte de una mascota, pérdida de un empleo, separación de una pareja, etc. Vamos a programar las citas de seguimiento hasta cada 15 días por 3 meses consecutivos. O sea, intentar que no sean más de 2 semanas por 3 meses seguidos. Vamos a hacer contacto telefónico en el caso de inasistencia a los controles propuestos. Hey, ¿qué pasó? En muchas instituciones cuentan con un programa de atención al paciente con alto riesgo suicida. Entonces, comunicarnos y decirle al psicólogo o la psicóloga que generalmente maneja estos programas para estar pendiente de eso. Y recomendar hacer actividad física 30-45 minutos al menos 3 veces por semana. Ahí dice durante 10 a 14 semanas, eso dice la guía. Yo pensaría que siga haciendo actividad física, no solamente por la depresión, sino pues por muchas otras cosas. Dentro de los eventos vitales estresantes, lo que ya comentaba inicialmente, muerte de un familiar o amigo, divorcio, separación, problemas legales, cambios laborales, desempleo, dificultades económicas, malas relaciones intrafamiliares, cambio de residencia, de religión o el síndrome del nido vacío, el hijo que sale del hogar. En cualquiera de estos casos, pues hay que sospechar que de pronto el paciente no está haciendo un trastorno adaptativo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues a través de los criterios de DSM, y pues siempre contamos con la mano amiga de remitir al paciente en caso de que sea necesario. Bueno, hay que recomendar también mantener una rutina de hábitos de vida saludables, promover la higiene de sueño. Los antidepresivos no deben usarse de manera rutinaria cuando los síntomas depresivos son leves, es decir, que no alteran la funcionalidad del paciente ni mucho su dinámica familiar, cuando no hay ideas de muerte, no hay ideación suicida, y no se recomienda rutinariamente prescribir benzodiazepinas por el riesgo de abuso y de dependencia que tiene el paciente. Y si es un paciente con alto riesgo de suicidio puede utilizar estos medicamentos para quitarse la vida. Tampoco se recomienda prescribir inductores de sueño de rutina, que dentro pues, de estos entran las benzodiazepinas y entran alguna clase de antidepresivos también, porque también puede haber un riesgo de abuso y dependencia. Y cuando llega un paciente por consulta externa y usted le quiere quitar la mitriptilina, la trazodona, el clonazepam, el Ipram, cualquier vaina, esa vaina es horrible, es muy difícil retirar eso. Entonces es o ganarse uno un problema para futuro o que otra persona se gane un problema para futuro. Además, pacientes que en muchos casos no necesitan estos medicamentos. Lo otro es que si durante las citas de seguimiento el paciente con diagnóstico leve no presenta mejoría o empeora los síntomas, ¿para dónde se fue? Para el psiquiatra. Eso sin mente. Hay unas indicaciones de hospitalización para los pacientes con depresión. Uno es que tuvo un intento de suicidio, cualquier tipo. Si realmente ya no se recomienda hacer la distinción de que esto fue un gesto suicida, esto fue una cognición, no, nada. Y todo intento es un intento de suicidio y ya. No, tampoco que si fue de alta letalidad, de baja letalidad, eso realmente ya no se discrimina, sino el paciente tuvo un intento de suicidio, se hospitaliza. Si el paciente tiene una ideación suicida estructurada que constituya un plan, se hospitaliza. ¿Cuál es esta ideación suicida estructurada? No es simplemente decir es que me quiero matar, eso es más como una idea de muerte. Una ideación suicida estructurada sería el paciente que tiene pensado cuándo se va a matar, en dónde se va a matar, cómo se va a matar, con qué se va a matar, dónde van a dejar las cosas. Ya que ya el paciente que llega y dice, por ejemplo, no doctor, es que yo ya he pensado mucho en matarme, yo ya compré la soga, ya afirmé bien la viga para que no se vaya a partir cuando yo me cuelgue, he pensado hacerlo el próximo domingo, porque el viernes voy a empezar a hacer los trámites para del seguro de vida que tengo para dejarle eso a mi hijo. Y o sea, pacientes que ya tienen el plan muy estructurado, entonces ese paciente sí o sí se tiene que hospitalizar. Cualquier paciente con síntomas psicóticos, sean ideas delirantes o alteraciones en la sensopercepción, se hospitaliza, o pacientes que tienen algún compromiso del estado general, que quedan en el mismo renglón pero son aparte, que son los pacientes con inanición, deshidratación o desnutrición. ¿Por qué? Porque están extremadamente hiporéxicos, no comen nada.
pacientes con conductas de riesgo de daño autoinfligido que presentan en presencia de una ideación suicida, paciente con cutting que dice, he pensado, me gustaría despertarme un día y no quererme morir. Yo no me corté por eso, doctor, pero porque yo no me corté queriéndome morir, pero pues ya tiene unas ideas de muerte, aunque lo que intentó pues no fue un intento de suicidio. Cuando hay consumo concomitante de sustancias que estén poniendo en riesgo la vida del paciente, o sea, sustancias, estamos hablando ya de cantidades alarmantes que comprometen hemodinámicamente al paciente, y presencia de condiciones, de algunas condiciones como los estresores psicosociales, como pacientes que no tienen absolutamente nada de red de apoyo, que están en abandono social totalmente. Hay que tener mucho cuidado con los niños y los ancianos, especialmente en esta parte de abandono, es decir, hasta qué punto un paciente con depresión que nos llega y que nunca ha tenido depresión y votó por una depresión a los 78 años y ahorita está desde hace 2 meses en un hogar de ancianos, pues puede que el paciente no esté haciendo una depresión, como puede que esté haciendo también un trastorno de adaptación. En cuanto a las incapacidades y paraclínicos, como dice Jarabe de Palo, depende según cómo se mire. Se da incapacidad siempre y cuando el paciente lo requiera, y los paraclínicos también recomiendan hacerlos cuando clínicamente hay una sospecha de alguna patología que puede estar generando la depresión. Un paciente puede tener anemia, puede estar generando depresión, un paciente puede tener un EPOC descompensado, una insuficiencia cardíaca, un prolapso de válvula mitral, aunque eso pues puede generar más ansiedad, un hipotiroidismo, unas infecciones, ¿sí? Por ejemplo VIH, VIH o sífilis, pues que para que se tome una VDRL, que pueden estar haciendo una neurosífilis. Raro, pero créanme, todavía lo vemos. Bueno, hay que también brindar unas estrategias de adherencia al tratamiento para pacientes con diagnóstico de depresión. Lo primero es establecer una buena relación entre el profesional de salud y el paciente, explicarle muy bien qué es lo que tiene el paciente. Eso lo profundiza un poquito más la CMH-GAP. Garantizar el acompañamiento del paciente durante el tratamiento, decirle cómo nos vamos a ver, dónde lo llamamos, cada cuánto los controles, y fomentar el establecimiento de hábitos. Es decir, decirle, yo sé que a ustedes se les puede olvidar tomarse el medicamento, pero entonces vamos a hacer un hábito, tómeselo siempre que se esté tomando el chocolate, el desayuno, o usted se levanta y tiene la pasta al lado, se la toma y se va a bañar, o cosas así por el estilo. Que tomarse el medicamento se convierta se vuelva una parte de la rutina del paciente. Para el tratamiento farmacológico y psicoterapéutico, solo para episodios de depresión moderados o severos, está recomendado la toma de antidepresivos. En episodios leves, según los antecedentes que tenga el paciente. Si tenemos un paciente en el que la familia tiene antecedentes de depresión, o el paciente hace 15 años tuvo un intento de suicidio, ahorita está con síntomas leves, pues uno plantea de pronto es mejor como empezarle un antidepresivo. Y la psicoterapia está indicada para el tratamiento de adultos con episodios depresivos únicos o recurrentes que sean moderados o graves. ¿Sí? Si son en episodio leve, lo que está recomendado es la psicoeducación, y la psicoeducación la brindan los médicos generales dentro de la consulta. También la pueden brindar las enfermeras y los psicólogos, pero pues digamos la recomendación aquí, propiamente la guía de práctica clínica, es que el médico que vea al paciente en el momento que vea al paciente es en el momento en el que brinda la psicoeducación, y le sigue brindando psicoeducación en las consultas cada 15 días por 3 meses que indica la guía. El tratamiento farmacológico de fase aguda se basa en líneas de tratamiento. La primera línea de tratamiento está la fluoxetina o la sertralina como los inhibidores selectivos de la captación de serotonina ideales, la amitriptilina, ¿sí? Que cada vez pues está un poquito más en desuso por los efectos secundarios a nivel cardiovascular, y pues un medicamento que genera bastante sueño, y la mirtazapina, ¿sí? Que son también otros medicamentos que está indicado, también da un poquito de sueño, se debe administrar en la noche. Para pacientes mayores ancianos, pues la idea es no utilizar tricíclicos, por lo que les dije. Entonces la idea es utilizar fluoxetina, sertralina o mirtazapina. Si se necesita utilizar otro medicamento, se puede utilizar como segunda línea de tratamiento uno de los de la primera línea que no se prescribió. Como tercera línea de tratamiento está la imipramina, que es también un tricíclico, paroxetina, citalopram, fluoxamina, que son inhibidores selectivos, venlafaxina, duloxetina, desvenlafaxina, que son medicamentos duales, ¿sí? Y pues bueno, también trazodona, bupropión. La cuarta línea de tratamiento entran los inhibidores de la monoamisoxidasa, y cuando se prescriban antidepresivos duales o tricíclicos hay que incrementar gradualmente la dosis, intentando evitar los efectos colaterales. No se recomienda el uso de agomeratina, levoxitina, hierba de San Juan y perico, eso no lo recomienda la guía. Si presenta efectos colaterales al inicio del tratamiento, lo primero que se recomienda es que si son leves y tolerables, un poquito de cefalea, un poquito de diaforesis, entonces no hacer cambios en el tratamiento.
Si se trata de insomnio o ansiedad, se puede prescribir una benzodiazepina por menos de 2 semanas y que el paciente la disminuya. Cambiar el antidepresivo por otro si los efectos no son tolerados por el paciente, y al iniciar un antidepresivo hay que hacer un seguimiento cuidadoso del riesgo de suicidio del paciente, porque los pacientes que tienen inicio de terapia antidepresiva, tienen ideación suicida o ideas de muerte, tienen un pico, un incremento en el riesgo de suicidio durante las primeras 2 semanas, porque generalmente cuando se inicia un antidepresivo, de los primeros síntomas que se quitan es la anedonia, es decir, tiene las ideas depresivas todavía, pero ahora ya tiene energía, ¿sí? Entonces es como se le va la energía al paciente. Entonces el paciente sigue deprimido, pero ya se siente con más energía, entonces hay más riesgo de que cometa un intento de suicidio. ¿Cuánto vamos a esperar para valorar la eficacia del tratamiento? Pues por lo menos 3 semanas. Siempre decirle a los pacientes de que el medicamento no va a empezar inmediatamente. Eso es importante. Decirles que se va a demorar de 2 a 3 semanas en tener un tratamiento. Si a las 3 semanas definitivamente no hemos tenido mejoría, lo que podemos hacer es preguntarle si está tomándose los medicamentos como le dijimos, si se debe ajustar la dosis, es decir, hacer un incremento dentro del mismo antidepresivo si el paciente ha tenido algún tipo de mejoría parcial, y si no ha tenido absolutamente ninguna mejoría, sino que antes ha empeorado o ha seguido exactamente igual, hacer un cambio de antidepresivo. El tratamiento psicoterapéutico, como decía, fase inicial, psicoeducación, la primera línea es la terapia cognitiva conductual y la segunda línea es la terapia interpersonal, como tercera línea, terapia psicodinámica breve o terapia grupal. Bueno, eso ya son de las sesiones. No se recomienda el tratamiento con terapias alternativas. Esta semana nos llegó un paciente acá en la institución que no se tomó el medicamento, se descompensó muchísimo, y pues básicamente decía: es que yo estoy a punta de vitamina B12 y ginkgo biloba, y pues sí, tome las vitaminas. Incluso la guía dice no lo recomiende vitaminas, pero pues no deje el tratamiento médico que se le mandó, al menos. El ejercicio disminuye muchísimo los síntomas de depresión. Como dije, se recomienda realizar de 30 a 45 minutos de ejercicio 3 a 4 veces a la semana. Y para tratamiento del insomnio y la ansiedad asociados a la depresión, no se recomienda el uso rutinario de benzodiazepinas, solamente en casos donde no hay mejoría con el antidepresivo, o si la ansiedad del paciente es significativa en la fase aguda. Y en el caso de que se use, intentar que sean periodos breves, deben ser administrados juntos con el antidepresivo, y cuando se prescriban, la idea es que no sean más de 4 semanas, idealmente menos de 2 semanas. Se recomienda el uso de hipnóticos no benzodiazepínicos en el caso de que el paciente presente insomnio, hasta también por máximo 4 semanas. En los pacientes pues que no respondieron al tratamiento con antidepresivos o con medidas con higiene del sueño. La evaluación y medicación de la respuesta de remisión. En Colombia no se recomienda la utilización de escalas para evaluar a los pacientes adultos con diagnóstico de depresión, ni hacer pues para el seguimiento. La periodicidad del seguimiento debe ser cada 15 días por 3 meses, ¿sí? Y posteriormente de 2 a 3 semanas durante los siguientes meses. Bueno, esos son los factores predictores de respuesta a falla de intervención terapéutica en el manejo agudo. Los factores de mala respuesta son trastornos de personalidad, porque pues tienen una pobre respuesta a la terapia cognitiva conductual, antecedentes de intento de suicidio, si hay comorbilidad, respuesta temprana, alta satisfacción con la ansiedad, que el paciente se siente bien con eso, dolor físico, IMS elevado, el desempleo o la depresión crónica. Y los factores de buena respuesta son respuesta temprana, alta satisfacción con la vida y estado civil cansado. Los factores predictores de recurrencia de la depresión en pacientes que ya han tenido un buen control de sus síntomas tras el inicio del manejo son antecedentes de 3 o más episodios previos, antecedentes de síntomas residuales, problemas comórbidos de salud, el episodio fue grave con o sin psicosis, tienen una comorbilidad psiquiátrica, tienen vulnerabilidad a la recaída por estresores psicosociales, presencia de ansiedad o insomnio persistente. Bueno, esta parte para la prevención de recaídas básicamente es que hay que seguir con la misma dosis después de que el paciente tiene remisión, entre 6 y 12 semanas, 6 y 12 meses después de lograr la remisión. Los pacientes que utilizan antidepresivo por más de 2 años tienen que ser personalizados y debe ser según el criterio del médico psiquiatra y las preferencias pues que tiene el paciente. Los adultos con tratamiento farmacológico para depresión, cuando se suspenda cualquier antidepresivo hay que hacerlo gradualmente.
en un lapso de un mes, porque si no se puede detonar otra vez sintomatología maluca con el paciente. Y digamos, estos síntomas se presentan menos con la fluoxetina. La fluoxetina pues tiene una ventaja, es que se metaboliza y su metabolito es activo, entonces queda, después de que se suspende el medicamento, por ahí circulando otro de 24 a 48 horas más, mientras se va eliminando lentamente. Entonces digamos, la fluoxetina se puede retirar sin problema casi que de una, pero pues también se recomienda hacerlo progresivo. Todo paciente con tratamiento antidepresivos debe ser evaluado al primer y al tercer mes para monitorizar la reaparición de síntomas. Medicamento antidepresivo cuando se le quita. Bueno, usar el antidepresivo con más de 2 años, muy similar a los criterios pues de mal pronóstico para recaída. ¿Sí? Bueno, hay estrategias no farmacológicas para la prevención de recaída, y es que los pacientes hay que ofrecerles ayuda continua. Los pacientes tienen que tener terapia cognitiva conductual de forma concomitante con los medicamentos, y los pacientes con síntomas residuales con 3 o más episodios o alto riesgo de recurrencia se recomienda una opción, el tratamiento adicional a la farmacoterapia. Bueno, para pacientes con depresión refractaria y depresión con psicosis, aquí no vamos a entrar mucho, realmente esa es como la escala que tienen los pacientes generalmente cuando llegan. Generalmente los cogemos acá abajo, ¿cierto? En la parte aguda, los pacientes van tienen una respuesta y logran la remisión de todos sus síntomas, o puede que tengan una recaída, ¿sí? Cuando la paciente ya está en remisión y continúa así, pues va a tener una buena recuperación, y si no, pues va a tener nuevamente una recaída. Y si el paciente ya terminó, lleva más de 2 años, ya no ha tenido síntomas y vuelve y presenta un episodio, pues se va a hablar de una recurrencia. Esta parte me la voy a saltar. El tratamiento de la depresión refractaria se busca, pues, son los pacientes que no han tenido respuesta a 2 o más cursos de tratamiento farmacológico con antidepresivos. Pues ahí están las indicaciones, pues ya es más de manejo por psiquiatría o de las instituciones con salud mental, que mezclarlas con litio, con algún antipsicótico. El litio pues ayuda a mejorar los síntomas depresivos, ¿sí? Unas dosis bajas de litio, o utilizar 2 antidepresivos. Y pues ya como último recurso, considerar la posibilidad de terapia electroconvulsiva con anestesia y relajación para el tratamiento agudo, y por aquí empezó a llover. Bueno, para el tratamiento de la depresión psicótica, esta foto es de Psicosis de Alfred Hitchcock, una película de 1960 que marcó pues un hito en lo que viene a ser como todo el cine, la historia de eso. Bueno, en fin, el tratamiento, básicamente los pacientes deben iniciarse el tratamiento con antipsicóticos, y con el antidepresivo se debe continuar. La terapia ocupacional se recomienda a los pacientes que están hospitalizados. El tratamiento en hospital día no se recomienda para el manejo con adultos con diagnóstico de depresión, no está recomendado. Y pues eso es un resumen de los antidepresivos. Como tricíclicos, aquí tenemos la mitriptilina, imipramina, la corpramina, pero pues eso no se usa mucho acá en Colombia. Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, fluoxetina, sertralina, fluoxamina, citalopram, paroxetina. Hay otros más. Los duales son venlafaxina, duloxetina, y pues hay otros antidepresivos como el bupropión, la trazodona, que tienen también alguna actividad allí con la sertralina, mirtazapina. Bueno, espero que esto no haya sido muy aburrido, ni muy cansón. Realmente hacerlo así como por PowerPoint y grabar la pantalla, no sé, no es lo mismo que presencial, pero bueno. Y esto es un resumen muy rápido sobre lo que son las guías de intervención de la CMH-GAP, ¿sí? Porque las guías, como decía, están basadas básicamente en flujogramas. Entonces aquí nos dicen, el paciente tiene depresión moderada grave, las mismas 2 preguntas de las que hablábamos en las guías de práctica clínica. Si alguna es afirmativa, sí, entonces usted dice, uy, sí, entonces hay que hacerle psicoeducación, abordar los factores de riesgo, considerar el manejo con antidepresivos, y está disponible buscar la terapia interpersonal o cognitivo-conductual, que en las guías colombianas pues habla de la cognitivo-conductual. Se dice, no, pero entonces no tiene eso, entonces voy a buscar otros síntomas afectivos de otras patologías. Y pues por aquí abajo, en este cuadrito de abajo, no sé si alcanza a ver el cursor, espero que sí, porque lo he usado toda la presentación. Hay que comprobar si el paciente tiene un duelo reciente o una pérdida importante en los últimos 2 meses, como para hacer un diagnóstico de exclusión. Ver si los síntomas depresivos constituyen algo de depresión bipolar. Entonces hay que indagar por otros síntomas, a ver si el paciente ha tenido episodios anteriores de episodios maníacos o hipomaníacos, que esta parte pues hay que revisarla con los criterios de manía y hipomanía, ¿sí? Con los criterios de trastorno afectivo bipolar. Y hay que manejar la depresión bipolar.
En el manejo de la depresión bipolar, generalmente no se usan antidepresivos, se pueden usar en casos muy puntuales, pero generalmente no se usan antidepresivos. Lo que se debe usar en un trastorno afectivo bipolar son, ¿qué medicamentos? Muy sencillo, moduladores afectivos. Lo que tenemos no modulado es el afecto y lo vamos a modular con un moduladores afectivos. Tiene la persona persona de depresión con características psicóticas, o sea, tiene ideas delirantes, alucinaciones, está estuporoso, ¿sí? Alteraciones en su normal, que sean bizarras o raras. Sí, entonces, si sí lo tiene, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir que primero que nada esta vaina es una cosa grave, si está psicótico de por sí ya es grave, y vamos a iniciar medicamentos antipsicóticos, pero esto la idea es que sí los use el especialista. O si ustedes tienen allá medicamentos antipsicóticos, en el momento en el que los puedan usar, pueden iniciar dosis bajas de antipsicóticos e ir titulando, entre tanto lo va viendo el psiquiatra. Pero la idea es que no salgan con antipsicóticos. Recuerden que cuando se vayan a utilizar medicamentos antipsicóticos hay que tener varias cosas claras con el paciente dependiendo del tipo de antipsicóticos, que eso lo revisan mucho mejor en las guías de esquizofrenia del ministerio, donde dicen según qué tipo de antipsicóticos, qué paraclínicos deben de tener inicialmente. Generalmente son pacientes que tienen que tener perfil lipídico, cuadro hemático, función renal y función hepática, y hay que tomarles un electrocardiograma porque los antipsicóticos tienen una alta probabilidad de alterar el intervalo QT. Antes aprenda a calcular el intervalo QT corregido. Las condiciones concomitantes, ver si el paciente tiene riesgo de suicidio o autolesión, si el paciente puede tener un trastorno por consumo de alcohol o de otras sustancias, y buscar si hay alguna enfermedad médica, cáncer, dolor crónico por lumpopatía, se ve muchísimo. Y pues si ese es el caso, entonces hay que buscar pues tratar la causa, un hipotiroidismo, alguna cosa. La persona es una mujer en edad reproductiva, bueno, y si tiene una causa y tiene riesgo de suicidio y todo, y con las cosas que vimos ahorita, pues el paciente se hospitaliza, ¿cierto? Bueno, si la persona es una mujer en edad reproductiva, usted dice, ay, joder madre, sí, está depresiva, entonces la vamos a, tiene un episodio moderado grave, ¿listo? Entonces, en la medida de lo posible, vamos a intentar hacer psicoeducación, terapia cognitivo-conductual, con psicología, todo el acompañamiento, que la vea un especialista, mujer embarazada o niño con depresión, que lo vea un especialista. Y lo ideal es no utilizar antidepresivos. No hay ningún antidepresivo que haya mostrado tener cero riesgo durante la gestación. Todos pueden generar algún riesgo, igualmente los antipsicóticos, igualmente las benzodiazepinas. Entonces la idea es que a menos de que sea estrictamente necesario costo-beneficio, no vamos a utilizar medicamentos antidepresivos en las mujeres con edad reproductiva que esté embarazada. Las personas, un niño o un adolescente, si tiene menos de 12 años, la idea es no prescribir medicamentos para el psiquiatra infantil que lo vea, y si tiene más de 12 años, intentar no utilizar antidepresivos como el tratamiento, pero pues si ya es el caso, hay que intentar utilizar las dosis adecuadas a los niños, pero pues lo ideal es no utilizarlos. Bueno, la psicoeducación, que es otra parte que hacen énfasis las guías MHGAP, habla de que hay que decir al paciente que la depresión es un problema frecuente. Ya hablamos ahorita, el 12.5% de la población de Colombia lo puede tener, o sea, ¿cuántas personas? 1 a 2 de cada 10 personas van a tener depresión. Las personas con depresión tienden a tener opiniones negativas o irreales de sí mismas, creer esas ideas de desesperanza, minusvalía. Es posible un tratamiento efectivo, decirle sí, usted con el tratamiento que le vamos a brindar acá, la idea es que usted vuelva a estar en el estado basal como estaba, ¿sí? La homeostasis. Y hacer énfasis en que debe continuar sus actividades cotidianas, debe mantener un buen ciclo de sueño, ¿sí? Actividades sociales periódicas, ir a cine, salir a un concierto, cumpleaños, bautizos, baby showers, todas esas cosas. Y reconocer las ideas de autolesión, ¿sí? Que el paciente las identifique y busque ayuda en el momento en el que tenga otra vez ideas de muerte y ideación suicida, y que tiene que continuar buscando ayuda a los problemas, y en esta parte se hace hincapié es que es en los problemas físicos, es decir, si yo tengo un dolor crónico, tengo problemas a nivel laboral, problemas a nivel familiar, hay que buscar esos problemas e intentar solucionarlos. Y eso es todo. Pues ya hay otra parte que es para profundizar en antidepresivos, pero pues en algún momento si las cuestiones se dan, podríamos profundizar en la parte de antidepresivos un poquito más sobre qué son los antidepresivos, cuál es su historia, y pues ya, creo que eso sería todo. Espero que les haya gustado, un saludo y pues estamos en contacto.